Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de educación secundaria. En esta ocasión hablaremos del tema relacionado con las conspiraciones e insurrecciones de 1810. Y vamos con ello a retomar el aprendizaje esperado de reconocer la multicausalidad de la crisis política en Nueva España y del inicio de la Guerra de Independencia. ¿Ok? Ya analizamos en un video anterior cuáles fueron las causas externas de la Guerra de Independencia y las causas internas de este conflicto. ¿Ok? En esta ocasión hablaremos de los antecedentes que posteriormente van a dar origen al inicio de la Guerra de Independencia. ¿De acuerdo? Particularmente veremos tres momentos históricos. 1808, con el golpe de estado a los peninsulares. 1809, con la conspiración de Valladolid. Y finalmente 1810, con la conspiración de Querétaro. Pues bien, comencemos. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, iniciaría un levantamiento armado con la intención de implantar un sistema de autogobierno en la Nueva España, en lo que Fernando VII regresaba al trono de España. Recordemos que en España, en estos momentos, vamos a ponerle el año 1808, Napoleón había invadido Francia y había impuesto como rey de España a su hermano José Bonaparte, el denominado Pepe Botella, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el rey Fernando VII había abdicado, ¿sí? Este rey que pertenecía a la dinastía Borbón, ¿de acuerdo? Bien, esta insurrección, la insurrección que realiza Miguel Hidalgo, tuvo como antecedentes el anhelo de autonomía por parte de los criollos, que derivó en diversas conspiraciones que antecedieron al grito de Dolores. ¿Ok? Conozcamos entonces cuáles son estos antecedentes. Y el primero que les mencioné fue el golpe de estado de 1808. En el video anterior hablamos de este acontecimiento, ¿de acuerdo? También vimos cómo entre los criollos se estaba generando este sentimiento de autonomía, que, quiere decir que los criollos no querían separarse totalmente de España, sino generar un gobierno autónomo que sirviera como resguardo de las colonias americanas para guardárselas en sí a Fernando VII, ¿de acuerdo? Bien, el golpe de estado de 1808 tuvo como causa principal la invasión francesa a España, la cual fue tomada por Napoleón imponiendo a su hermano como rey tras la abdicación de Fernando VII. Recuerden que la palabra abdicar significa ceder la corona en favor de otra persona. En este caso se abdicó a favor de José Bonaparte, el rey José I. Francisco Primo de Verdad y Francisco Azcárate, que eran dos criollos novohispanos que eran abogados, decidieron por la vía legal proponer al virrey José de Iturrigaray como representante del gobierno autónomo de Nueva España, tomando como sustento el establecimiento de juntas provisionales en lo que Fernando VII regresaba al poder. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que en España existía una legislación que permitía a los territorios o los reinos de todo este imperio español generar lo que se denominan juntas provisionales, es decir, generar gobiernos autónomos para posteriormente, cuando regrese un rey legítimo, brindarle a este rey pues estos mismos reinos, es decir, guardárselos, resguardar estos reinos en lo que no existe un gobierno estable, ¿de acuerdo? Y era lo que estaba sucediendo en España en 1808. También uno de los argumentos que utilizaron estos dos abogados era que la soberanía debía de residir en el pueblo. Ese, digamos, fue la palabra que les dio temor
a los peninsulares. ¿Y qué hicieron estos peninsulares? Bueno, las consecuencias de este hecho, ¿sí?, de haber provocado este gobierno autónomo liderado por el virrey José de Iturrigaray, va a generar que en la noche, ¿sí?, en la noche del 15 de septiembre de 1808, se realizara un golpe de estado hacia el virrey Iturrigaray. Recuerden que golpe de estado es cuando un grupo de personas que no están de acuerdo con un gobierno va y quita a la cabeza del gobierno y impone a otro, ¿ok? Entonces lo que hicieron los peninsulares, dirigidos por Gabriel Yermo, que era el principal líder de este grupo peninsular, ¿sí? Quitan, van por Iturrigaray, lo toman preso, lo aprenden y bueno, posteriormente se lo llevan a Veracruz para después él que se regresa a España, e imponen a un nuevo virrey, a Pedro Garibay, ¿sí?, el nuevo virrey de Nueva España. Entonces Azcárate, Francisco de Azcárate, fue encarcelado y el licenciado Francisco Primo de Verdad murió en su celda. Algunos dicen que fue asesinado, otros dicen, fue asesinado quizás por envenenamiento, y otros, pues como en esta imagen lo estamos viendo, posiblemente haya sido ejecutado mediante el ahorcamiento. Y por eso al licenciado Primo de Verdad se le considera como uno de los primeros mártires de la Guerra de Independencia, ¿ok? Entonces eso fue lo que aconteció en un principio. Los criollos habían visto la oportunidad de realizar de manera pacífica esta transición a un gobierno autónomo, y resulta pues que los peninsulares no se los permitieron. Entonces, si por la vía pacífica no se podía, tuvieron entonces que buscarlo a través de las armas, y es lo que vamos a leer aquí. Tras el golpe de estado de 1808, los criollos entendieron que no podían establecer un gobierno autónomo de manera pacífica, sino a través de las armas, lo que provocó entonces el surgimiento de conspiraciones, ¿sí?, en contra del control peninsular sobre Nueva España. ¿Qué es una conspiración? Una conspiración es una reunión secreta, ¿sí? Un grupo de personas se reúnen para conspirar, para más que hablar mal del gobierno o de algún gobierno, lo que se busca es cambiar a ese gobierno, es decir, reunirse de manera clandestina para organizar de cierta manera un golpe de estado, o organizar algún movimiento armado que derive en el cambio de gobierno. Esa es una conspiración, el reunirse de manera secreta, ver toda la logística necesaria para realizar un golpe de estado o una revolución, ¿de acuerdo? Entonces el resultado fueron las conspiraciones de 1809 en Valladolid, ¿ok? Si no saben dónde queda Valladolid actualmente, la capital de Michoacán es Morelia, y se llama así Morelia en honor a Morelos, ¿verdad?, que surge en esta época como uno de los caudillos de la Guerra de Independencia. Entonces, por eso, la ciudad de Valladolid actualmente hoy se llama Morelia, ¿de acuerdo? Bueno, ahí en la ciudad de Morelia o Valladolid, ¿sí?, se realizó una conspiración en 1809. Y también se realizó la famosa conspiración de Querétaro de 1810. Veamos cuáles son las características de estas dos conspiraciones. La conspiración de Valladolid de 1809 fue organizada por José Mariano Michelena y José María García Obeso, sí, ese es su apellido, en la cual pretendían estos dos principales líderes, que estaban al mando de otros conspiradores, pretendían levantarse en armas el 21 de diciembre de ese año, o sea, de 1809. Sin embargo, pues esta conspiración fue descubierta y no pudo llevarse a cabo. Contaban con el apoyo de miembros del ejército, algo que fue producto de las reformas borbónicas. Recuerden que las reformas borbónicas también se consideran una causa interna de la Guerra de Independencia. ¿Por qué? Porque recuerden que
al llegar los Borbones al poder, traen una nueva administración y realizan una serie de cambios, que por eso se denominan reformas, que van a, digamos, a afectar a la cuestión política. Por ejemplo, durante la dinastía de los Habsburgos, que era la dinastía anterior a la Borbón, de cierta manera los criollos podían, por ejemplo, comprar algunos gobiernos, por así decirlo, es decir, comprar algunos puestos de poder para que ellos pudieran tener cierto poder político. Bueno, con los Borbones ya no se podía hacer esto, porque la administración debía de estar regida o organizada o conformada por personas leales a los Borbones, y en su mayoría estos leales a los Borbones pues eran peninsulares, por lo que va a generar este descontento en los criollos de que pues no les van a permitir acceder a puestos de gobierno, ¿sí? Entonces, por ello, los criollos estaban en la búsqueda de la autonomía. Y como no lo lograron de manera pacífica en 1808, lo tuvieron que buscar a través de las armas, y fue por eso que se realizaron estas conspiraciones. Ahora bien, ¿qué tiene que ver entonces el ejército con las reformas borbónicas? Pues que el ejército se crea gracias también a las reformas borbónicas. Es decir, que se va a crear un ejército novohispano, el famoso ejército de dragones. Y, curiosamente, la mayoría de los que conformaban parte del ejército, pues eran criollos. Entonces, imagínense, los mismos peninsulares de cierta manera adiestraron a militarmente, pues a quienes posteriormente participarían también, no todos, ¿verdad? Pero sí una gran parte del ejército realista o de los dragones van también a participar en lo que es como parte del ejército insurgente, ¿ok? Entonces, estos miembros del ejército también fueron los que precisamente conspiraron en contra, pues, de los peninsulares, y uno de ellos fue estos dos, altos mandos del ejército, como fueron José Mariano Michelena y José María García Obeso. Junto con otros militares, decidieron en 1809 intentar realizar un levantamiento armado, donde el propósito principal era instaurar este sistema de autonomía sin desligarse de España, brindando siempre el apoyo a Fernando VII. ¿Sí? Entonces Michelena y García Obeso fueron aprehendidos y posteriormente liberados, debido a que su intención era el de mantener a Fernando VII como rey legítimo. ¿Sí? Es decir, que esta conspiración, digamos, no fue considerado tan peligrosa porque no buscaban la idea de independencia, sino la idea de autonomía, ¿de acuerdo? Entonces, esa fue digamos, el antecedente de lo que sería después el inicio de la Guerra de Independencia. Fue prácticamente un año antes, en 1809, ¿sí? Y posteriormente, bueno, vamos a ver aquí los retratos de esa época de quienes fueron José Mariano Michelena y José María García Obeso. Igual algunos dicen que probablemente este retrato sea el de Agustín de Iturbide, pero finalmente pues estos dos, Michelena y Obeso, fueron finalmente los que participaron o lideraron esta conspiración en Valladolid en 1809, ¿de acuerdo? ¿Qué sucedió después? Pues sucedió la famosa conspiración de Querétaro de 1810, y a partir de aquí ya estaríamos empezando con los antecedentes directos de la Guerra de Independencia, que dijimos duró de 1810 a 1821, 11 años. Bien, la conspiración de Querétaro fue organizada por el corregidor Miguel Domínguez, ¿sí? Era, digamos, quien protegía, el Miguel Domínguez era un corregidor, era un cargo, acuérdense, en aquella época en la Nueva España, prácticamente como gobernador, ¿no? Como el recaudador de los tributos que posteriormente irían para España. Bueno, el corregidor de Querétaro, sí, que era una intendencia en aquella época, Miguel Domínguez, fue el que de cierta manera prestaba a veces su casa, aunque también habían otros conspiradores que también prestaban sus casas. Es decir, la conspiración se movía en varias casas dentro de la ciudad de Querétaro, e inclusive también se mandaban a otros comitivas a otras regiones de Nueva España para que, digamos, se siguieran juntando
cada vez más y más adeptos a esta conspiración, a este movimiento armado que se estaba generando en esta conspiración de 1810 ahí en Querétaro. Entonces el corregidor Miguel de Domínguez, también su esposa, asistía a estas reuniones, la señora Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Ignacio Aldama, Mariano Abasolo, ya empiezan a aparecer nombres que a ustedes les suenan, ¿verdad? Ignacio Aldama, Ignacio Allende, que eran criollos, también eran militares, Mariano Abasolo, que también era militar y también era criollo, ¿sí? Y por supuesto el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, y así como otros personajes que formaban parte de la milicia y otros que formaban parte de lo civil. Bueno, todo este grupo de personas se reunían en Querétaro, ¿sí? Las reuniones se disfrazaban como tertulias literarias. Recuerden que tertulias literarias pues eran reuniones donde se discutían ideas sobre literatura, ¿verdad? Leían algún libro y pues discutían estas ideas. Obviamente estaba prohibido discutir estas ideas de la Ilustración, y además no todos tenían acceso a estas obras, ¿sí? Pero pues disfrazaban estas tertulias, estas reuniones de conspiración como tertulias literarias. También, por supuesto, en estas tertulias a veces habían danzas, había baile y había música para distraer a las autoridades peninsulares. Entonces, mientras sucedía el baile, lo que es la fiesta, digamos, en otras partes de la casa, en otros cuartos se reunían los conspiradores, y en ellas discutían la necesidad de implantar un gobierno autónomo, jurando fidelidad al rey Fernando VII. ¿Sí? Prácticamente las mismas ideas que traía la conspiración de Valladolid, pero que ya vimos falló porque fue descubierta, pero esta de Querétaro pues seguía al pie con lo que se estaba elaborando allá en Valladolid en 1809. Entonces la idea fundamental era levantarse en armas en octubre de 1810, pero al ser denunciada la conspiración ante las autoridades españolas, Hidalgo y los demás líderes insurgentes decidieron iniciar la guerra la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores, y es a partir de ahí cuando inicia el hecho histórico denominado como el Grito de Dolores, y posteriormente lo que va a ser entonces el enfrentamiento entre estos dos grupos, insurgentes contra realistas. ¿Ok? Básicamente es lo que estamos viendo aquí. Este es un fragmento del mural que pintó Diego Rivera a principios del siglo XX. Ya prácticamente habían pasado 100 años de que se había realizado el movimiento de independencia, había iniciado la guerra de independencia, pero aquí estamos viendo cómo plasma el artista pues básicamente quienes conformaban el ejército insurgente, los líderes criollos al frente, pero también en ella participaron indígenas, participaron miembros de las castas, todos ellos armados, algunos con lo que son fusiles, sí, porque obviamente el ejército insurgente que formaba antes del ejército realista, el ejército de Nueva España, pues obviamente se fue acopiando de armas para obviamente no nada más ir a la guerra con puros machetes o con puros tridentes o con puros palos y piedras, ¿verdad? Aunque la mayoría de del ejército insurgente pues se fue armando de esto, pero también pues pudieron también los criollos organizar lo posible, pues armas para poder enfrentarse pues al ejército de Nueva España, al ejército realista, ¿ok? Y básicamente pues esos serían los antecedentes que van a dar origen al inicio de la guerra de independencia, ¿ok? En los videos siguientes ya estaríamos viendo entonces el desarrollo de esta guerra por etapas. Recuerden que son 4: inicio, organización, resistencia y guerra de guerrillas, y finalmente la consumación. Iremos viendo cada una de estas etapas e iremos viendo las campañas de cada uno de los líderes insurgentes y cómo se fueron dando o gestando estas ideas de autonomía para posteriormente pasar a la independencia. ¿Ok? Por mi parte es todo en este video. Espero haya sido de su agrado. Nos estamos viendo.
Hasta la próxima. Cuídense mucho.